Varados en la frontera. Unos 450 migrantes, en su mayoría haitianos, cumplían el jueves una semana tratando infructuosamente de ingresar a Perú desde Brasil por un puente fronterizo en la Amazonía. Los uniformados peruanos les impiden cruzar porque desde fines de enero está prohibida la entrada de viajeros provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, países donde se detectaron nuevas cepas del coronavirus. El puente binacional, inaugurado en 2006, se encuentra en la remota región selvática peruana de Madre de Dios, 1000 kilómetros al este de Lima, en la zona de la triple frontera con Brasil y Bolivia. Los migrantes, que también provienen de otros países como Senegal, Burkina Faso, Pakistán, India y Bangladesh, aseguran que solo necesitan permiso de tránsito, pues su destino es Ecuador, Estados Unidos o sus respectivos países. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas, los centenares de migrantes cruzaron ilegalmente el puente el martes, sobrepasando a los uniformados peruanos que los custodiaban, pero fueron devueltos a territorio brasileño. Una decena de ellos permanecían en Perú ya que dieron positivo al virus y fueron ingresados al consultorio local de salud.